Tema porque tenemos para eso un especialista con nosotros. Está Carlos De Angelis, sociólogo y analista político. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aprovecho también a saludar a Laura. Bienvenida al programa, que yo no estuve en tu reincorporación. Gracias, Diana. Y buenas noches, Nicolás. Vamos a estar Diana. hablando un poco del panorama de la Argentina en una etapa de sorpresas y definiciones que no se sabe si avanza, si se queda o si retrocede, ¿no? No sabemos cómo evaluar la situación de Massa y el poder político que puede llegar a tener o a perder. Bueno, es una situación bastante particular porque hay lo que se llama disonancia cognitiva en lo que habla Massa, ¿no? Porque por un lado estaba hablando de un acuerdo programático, de grandes líneas de trabajo y demás, y lo único que hablamos son de cargos, de puestitos, se pide Tigre para Malena, si pide el ANSES, se está hablando a esos niveles, digamos, ¿no? De cómo se reparte el poder y además ayer fue, en todas las elecciones provinciales, la primera vez que un dirigente nacional que fue a Chubut, al festejo de Arcioni, y ahí fue ese dúplex con Alberto Fernández. No lo vi muy cómodo Alberto Fernández porque estaba en una situación diciendo, bueno, tomamos un café, venite, tomamos un café. Definamos esto. Claro, definamos esto. Claro. Y un poco de acuerdo con lo que le decía Cecilia, porque los votantes también no son unos robots que siguen mecánicamente, o unos drones que siguen mecánicamente lo que dice la dirigencia. Ahora, veo que la clase política tiene una autonomía sobre la sociedad casi absoluta. No se hablan de los problemas del país, es decir, pareciera que fuéramos Suiza, Finlandia, que estuviera todos los problemas resueltos, cuando la semana pasada dio unas cifras, la UCA, el Observatorio de la Deuda Social que dirige Salvia, aterradoras, ¿no? Claro. Más del 50% de los chicos se van a dormir con una sola comida. Y pasó como si nada, ¿no? No veo ningún... Claro, usted plantea que no hay profundidad ni discusión de temas, sino que estamos hablando de las figuritas, ¿no? Del estrellato de cada uno. Veo al presidente recibiendo a Bolsonaro, recibiendo hoy a Duque, dos dirigentes de reconocida centroderecha de la región. Veo a los dirigentes políticos pensando en la rosca pequeña de las candidaturas, cuando hay un país esperando una respuesta, una recesión que no arranca. Nos alegramos que la inflación está a nivel anual de lo que tiene Uruguay. Están enojados porque tienen 3,4 la proyección para este año, que es lo que va a dar este mes que pasó. Pero me parece que hay una dicotomía como muy extraña, que creo que hay que ser crítico en eso, porque no puede la clase política autonomizarse del país donde se vive, porque los argentinos demandamos mucho sobre la clase política, y la clase política parece que están con otros problemas. Sí, es la dirigencia que tenemos, porque no se discute nada programático. Ahora, ¿qué escenario ves? Porque Massa sigue teniendo poder para negociar algo, porque su tropa ya prácticamente pueden irse solos con los Fernández, ¿no? Digo, Sí. Bueno, ayer Arcioni estaba los gobernadores en sus festejos, su día, su cumpleaños, su aniversario, todo el día que ganan la elección, y le cayó Massa al festejo. Lo manejó bastante bien, sacó el 38%, superó lo que había sido la PASO, pero la primera vez que aparece un candidato, un dirigente nacional. Ahora, esto se viene postergando más de lo esperado. Sí, lo que te quiero decir es esto: si, como vos decís, a los argentinos no nos va a quedar otra que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Quiero decir, entre dos puntas, ¿no?, que ya gobernaron, ¿no?, y que no han solucionado ninguno de las dos el problema de la pobreza, como vos decís. Sí, problemas estructurales que se vienen retrasando. Obvio, pero digo, ¿va a ser la polarización extrema? Va a seguir la polarización, el sistema sigue siendo bipartidista. Vimos que Alternativa Federal, la tercera vía, la tercera autopista, terminó siendo un pasillito de 3 centímetros, algo mínimo. La Baña dice, bueno, vamos con Consenso 19. Tengo a los radicales discos, los buscamos a ver cuáles son. El socialismo, que es el socialismo santafesino, que hoy está preocupado porque el domingo que viene son las elecciones, puede perder hoy Perotti. También que los santafesinos
No, uno día habla de los gobernadores, de los intendentes, pero también los santafesinos, los socialistas tienen sus Su punteros, conocen muy bien también el trabajo electoral, al final terminan haciendo mejor papel de lo que parece. Pero puede perder y ahí la Baña quedará con Margarita Stolbizer. Ni siquiera 2007, que fue con Gerardo Morales, que fue que sacó el 17%. Hizo una buena elección, bueno, Cristina sacó el 46%. Era otra época. Ahora, sí, y con eso redondeo, es la primera elección donde hay tanta incertidumbre desde el 2003. Aquella elección que Duhalde buscaba candidato, no encontraba candidato, termina Néstor Kirchner siendo el candidato, Menem, que venía con un desgaste tremendo, una elección que termina ganando Menem, pero termina no presentándose a balotaje. Estamos en una situación parecida en cuanto al nivel de incertidumbre. Bueno, me gustaría también tocar el tema económico, aprovechando que está Laura, porque desde que empezó el año electoral hasta ahora lo que venía pasando era elección, chiquita o grande, no importaba la dimensión, al otro día los mercados hablaban. O se alteraban, bajaban los mercados, el dólar se disparaba, etcétera, etcétera. Ahora ya venimos con unos días en los que aparece una elección, como el día de ayer, que hubo 5 elecciones entre generales y PASO, ¿no?, de algunas de las provincias, y hoy el dólar, los mercados estuvieron tranquilos, y el dólar también. Sí, muy tranquilos. A mí, Carlos, me gustaría ver cuál es tu lectura, porque en este juego de figuritas que vos mencionabas, que se estira, se dilata hasta el final y que crea un montón de incertidumbre. Sabemos que los mercados son enemigos de la incertidumbre. ¿Por qué esta tregua en los mercados? ¿Por qué esta calma? ¿Por qué están tan tranquilos? Bueno, yo creo que es como el que va al casino y pierde. Y antes había unas casas de empeño alrededor del hotel provincial en Mar del Plata. El gobierno va a la casa de empeño, no sabemos cuántos dólares se está poniendo por día, es una información que debiera ser pública y transparente y es información clasificada. Creo que están liquidando reservas para mantener el dólar 45 dólares, porque si se hubiese resuelto el riesgo país estaría bajando, el riesgo país está clavado en 960 aproximadamente, y la tasa de interés, la LECLIC, está en el del 70, bajó un poquitito, pero me parece que esta PAX va a costarle al próximo gobierno, quien sea, puede ser Macri, puede ser Fernández, creo que está jugado en eso, va a ser una PAX que va a costar o va a tener un costo social muy grande, y esto se va a ver en la necesidad de refinanciar. ¿Con quiénes hay que refinanciar? Con el Fondo Monetario, con los acreedores internacionales. Los acreedores internacionales, obviamente los privados, están muy preocupados porque ven que la Argentina están descontando un 2020 con un posible default. Entonces, sí, al menos algún tipo de reestructuración que implique alargar vencimientos, ¿no? Alargar plazos. Nunca a nadie le gusta eso, ¿no? A nadie le gusta eso porque además esto es un sistema financiero muy internacionalizado. Una crisis de Argentina puede repercutir en Turquía, en Ucrania. Es decir, uno no sabe cuál es el efecto internacional porque evidentemente los dineros circulan por los circuitos de Internet, ¿no? Como todo lo que pasa hoy. La información circula a velocidad y hoy ya sabemos cómo está la bolsa en Japón al instante. Claro. Hace poco Felipe González, el ex presidente español, estuvo en Argentina, dijo que en Argentina la crisis se siente más de lo que realmente es. Y uno se quedó pensando y dijo, bueno, es una cuestión de percepción, pero cuando vas a comparar los números con la recesión de 2015, te encontrás con números que no son muy diferentes. Entonces uno se pregunta, y esto te lo transmito a vos a ver si podés ayudar a que me dilucide un poquito si la cuestión institucional, en el año 2015 estábamos totalmente de la cabeza, lo que había pasado con Nisman, si a quién iba a designar Cristina a dedo para ser candidato a presidente o no, quién iba a ganar las elecciones, si iba a haber continuidad del peronismo o continuidad del kirchnerismo, o si iba a haber un cambio. Y este año, al no tener esos conflictos institucionales, ¿estamos realmente metidos adentro de la crisis o es que la crisis es peor de lo que creemos? Bueno, ahí depende un poco el indicador que tomes, porque evidentemente el PBI viene cayendo, va a caer este año, tenemos 2 años consecutivos, estamos técnicamente ¿En recesión? En recesión tirando a depresión. La capacidad instalada, mañana del INDEC va a dar el dato de la capacidad instalada, la industria automotriz
que es un gran motor Sí. en el Mercosur, que tanto se habló con Bolsonaro, está prácticamente parada, no está vendiendo nada, y la textil también está parada y hay que ver un poco construcción. Se espera un repunte, porque yo no soy economista, soy solo, pero la economía tiene ciclos y uno puede postergar consumos hasta un punto que después, bueno, se te rompió la zapatilla 3 meses, pero después, bueno, vas a decir, bueno, junté, va a haber un aguinaldo, se entiende que algunas paritarias van a mejorar la capacidad de compra, se espera que haya una actualización de los saberes jubilatorios. Bueno, también están conteniendo algunas tarifas que están con inflación reprimida básicamente por la devaluación. El año pasado fue del 20 a 40, o sea, y no se actualizaron siguiendo al dólar, pararon impuestos a la nafta que iban a aumentar, es decir, está haciendo el esfuerzo. populismo que se le criticaba al gobierno anterior, está haciéndolo para contener la inflación y parar porque, bueno, 50 y pico por ciento y 65% de alimentos del año pasado, ¡guau!, es un golpe durísimo y que de alguna forma se va a frenar un poco por esta contención y por la recesión. La recesión termina Ahora, bajando la inflación. vienen enumerando problemas desde la pobreza, los problemas con el déficit, los gastos, o las tarifas reprimidas. Decías vos recién que en algún momento va a ser cuenta para el próximo gobierno, quien sea. Y la pregunta que se me ocurre es, bueno, ¿por qué no aparecen esas propuestas en los posibles candidatos? ¿O van a aparecer, en definitiva, después del cierre de alianzas, después del cierre de fórmulas? ¿O esto va a seguir siendo a ver quién tiene más y quién tiene menos porcentaje de intención de voto? Yo creo que no va a haber ninguna propuesta, porque la situación es muy delicada y si hoy... un mes atrás se hablaba del pacto social, ¿no? Se habló cuando el gobierno... Prehistoria en la Argentina, 2 meses atrás, los 10 puntos, El consenso. pacto social, algunos recordamos el pacto de Helbar, el 73 estamos hablando. Ahora, si vos a los empresarios les decís vamos a hacer un pacto de precios y salarios, y capaz que mañana remarcan todo el 20%. Entonces, y puede haber un paro general preventivo por si va a haber congelamiento de salarios. Claro. Creo que en algún momento... O hay un congelamiento al estilo, como fue en aquel momento, precios y salarios, por 2 años, lo que fuera, o hay una neoconvertibilidad. ¿A qué valor del dólar sería? No lo sabemos, porque eso es impredecible, porque es relativo, digamos. El precio del dólar puede estar en 20, arranca el gobierno, estaba en 9, pasó a 14, digo, no hay precio. Carlos, el que gane, hoy las encuestas dicen que en el balotaje puede ganar uno u otro por 1 o 2 puntos. Teniendo en cuenta la grieta, teniendo en cuenta que el que gane no va a tener mayoría, si gana por 1 o 2 puntos, ¿va a estar en peligro la gobernabilidad, gane quien gane? Bueno, me parece que la gobernabilidad en la Argentina, creo que 2001 arrojó algunos aprendizajes, porque 2001 fue la crisis total de la gobernabilidad en la Argentina, casi estalla por los aires, terminó también en una situación rara, con la ruptura de la convertibilidad fue violenta, fue explosiva, terminó con la especificación de las deudas empresariales, es decir, la Argentina, y además otro elemento, se originó un núcleo de pobreza estructural que no salió más. Es decir, ya estamos, pensar que en 2001 pasaron 18 años, es decir, pasó una generación donde hijos no vieron trabajar a los padres y los nietos no han visto ni al abuelo. Cada crisis de esas genera y dejan y creo que nadie está dispuesto a esa situación. Pero digo, porque Macri puede ser... ganando por 2 puntos, la otra mitad. Yo te quiero decir que la ¿Se va a ir a la gobernabilidad- casa tranquilo? Yo creo que la gobernabilidad... O al revés, ¿no? Digo. Bueno, a ver, Macri cuando le preguntó Vargas Llosa qué iba a hacer, dijo, voy a hacer lo mismo más rápido. Es decir, me lo imagino a Macri haciendo por decreto, déjame correr la imaginación, lo que no va a poder hacer en el Congreso, que es una reforma laboral, una nueva reforma impositiva, un nuevo blanqueo, digamos, cuestiones, digo, si se pueden cambiar leyes electorales por decreto, se podría hacer prácticamente cualquier cosa. De hecho, cuando se introdujo a los 2 miembros de la Corte Suprema
por decreto que fue tan cuestionado, porque institucionalmente fue, después ahí en la comisión respectiva de asuntos El tema va a ser la paz social, se votó, claro. Entonces me lo pasé la gobernabilidad a nivel, y también va a haber pases. Si gana Macri o gana Fernández, también va a haber pases de Claro, diputados. negociaciones. Se va a reacomodar al presidencialismo que venía. Ahora, a mí me preocupa la paz social, me preocupa qué pasa en esta niñez, qué pasa. Hay un dato que entre 15 y 17 años también, Sí. donde hay muchas propuestas de bajar la imputabilidad a 15 años, 16 años. Y esos chicos hoy están, y son muchos, son millones, los vemos, no podemos ser, lo naturalizamos de alguna forma, ¿no? Claro. La gente pidiendo plata, etcétera, lo naturalizamos porque si no, no se puede vivir. Pero es una carga social que tiene la sociedad argentina. No es que Macri inventó la pobreza, porque sería muy injusto. Él dijo pobreza cero en algún momento. Realmente creo que no estamos tampoco para esas propuestas, esas promesas alocadas, sin un plan, sin un proyecto, sin un programa que avale. Y la otra cuestión es el Fondo Monetario. ¿Va a seguir prestándole plata? Queda un remanente. Carlos, ¿Cuándo lo va a dar? recién hace media hora, 40 minutos, Pichetto dijo en una entrevista que el proceso de Macri finaliza en el 2023 y después de ahí vienen las nuevas generaciones. Dando porcentaje, yo estoy en la alternativa federal y digo, bueno, gracias Pichetto por lo que me toca a mí. O sea, yo soy de Schiaretti y le mando un saludo, un besito en la frente. Bueno, se fue de vacaciones. Igual Bueno, mucho no pero creo que más le importe. allá de eso, ¿qué se debe interpretar de lo que piensa Pichetto, que evidentemente es el pensamiento de varios de los dinosaurios de la política? Más allá de que da por sentado de que en diciembre... Bueno, ya dijo renueva. que si había un balotaje iba a votar a Macri. Está bien, pero en el Eso- pensamiento de él, de eso- cómo ve la Argentina, que evidentemente es el pensamiento de un sector que la acompaña, ¿qué es lo que ven ellos de los próximos 4 años? Vos fijate, una de las, en Tucumán, Silvia Elías Elías, tomó una postura muy de mano dura con la... Hay muchos problemas de inseguridad en Tucumán, hay mucho desempleo, la caña de azúcar, problemas históricos que tiene Tucumán, que no logra reconvertir esa industria, y fue por la mano dura, y así le hizo una buena elección. Fíjate que salió segunda, tercero salió Bussi. A mí me preocupa que un Claro. apellido como Bussi, ¿no? Metió 7 legisladores. El hijo, ¿cómo? Metió 7 legisladores. Claro, el hijo del dictador de la provincia de la dictadura militar más sangrienta de la historia, democráticamente participa en las elecciones, pero que la gente lo vote, eso me Claro, preocupa. claro. No que se presente, que tiene todo el derecho como ciudadano de presentarse, pero que haya un sector Y que salga que tercero. apueste a la mano dura y que no entienda que hay una situación que no se puede resolver solo con mano dura. Esto es la cuestión que uno tiene que mirar a sociedad argentina, donde Pichetto, él se puso muy claro jugando en ese rol de Bolsonaro, el decir las cosas con mucha claridad. ¿Pero decir- crees que habla solamente de la cuestión social, judicial, policial? Y él básicamente habla de que las cuestiones migratorias, él tiene un discurso muy fuerte, yo lo he escuchado, hablando de la cuestión migratoria, Sí. que no tienen que entrar más inmigrantes. Sí, también he dicho que porque había importamos- judíos argentinos y argentinos argentinas. Importamos pobreza, tiene algunos puntos que se pueden discutir, no es que los países, o sea que todos los países están cerrando, como Estados Unidos, el lío que tiene con México, está por sancionarlo porque entran hondureños y guatemaltecos a México, es decir, una cosa muy extraña. Ahora, en la pequeña, me parece que Pichetto se está candidateando para ser el vice, porque cuando Pero hay posibilidades de que le pueda sumar a Macri siendo la vice. imaginación es libre todavía. Bueno, Y- veremos entonces. Y vos fijate que el gobernador reelecto de Jujuy, él apuesta por la pata peronista. Sí. La pata peronista hoy está muy reducida a Urtubey y a Pichetto, o Pichetto, como le Sí. gusta decir. Bueno, veremos entonces, tenemos tiempo hasta el 22 de este mes. ¿Cómo no? Sí, vamos a seguir con una dinámica Intensa. que nos va a sacar el aire. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta No, noche. gracias a ustedes. Ustedes quédense, después del corte vamos a evaluar toda la trama de Lavallato y cuáles son las últimas novedades, no solamente desde el ámbito político y judicial, sino también del económico.